¿Qué tal? Arrancamos año y lo hacemos con las mismas incertidumbres que nos dejaron pues casi el comienzo de las Navidades, ¿no? Sabemos que el 25 de enero hay elecciones anticipadas en Grecia, elecciones generales. Sabemos también que el 22 de enero se reúne el Banco Central Europeo para adoptar una posible nueva medida de compra de deuda, en este caso pública. La privada ya la teníamos sobre la mesa desde las reuniones anteriores del mes de octubre, si no recuerdo yo mal, y lo vamos a hacer hoy este análisis con Gonzalo Cañete, que es ejecutivo de cuentas y analista también de Swissquote. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Bueno, pues arrancamos con incertidumbres, ¿no? Tenemos el tema de Syriza sobre la mesa, su posible victoria en las elecciones generales en Grecia. Saben ustedes que están considerados un poco la extrema izquierda griega, aunque esto siempre es discutible, pero bueno, lo que se pone sobre la mesa es pues el posible incumplimiento, ¿no?, del pago de la deuda en el caso de Grecia. ¿Veis esto posible? ¿Que Alemania tome medidas? ¿Que Grecia salga de la zona euro? Bueno, se habla de la amenaza que puede hacer Alemania sobre aceptar o expulsar a Grecia de la zona euro. Yo creo que no es que se le vaya a expulsar o que se amenace con expulsarla, es que probablemente la postura que tome Grecia sea de salir de la zona euro, porque obviamente si sale de la zona euro recupera una serie de instrumentos económicos que tienen para estabilizarse a nivel interno, recupera la política monetaria, recupera la política fiscal. Lo que pasa es que le lleva pues una reestructuración muy fuerte dentro de su país, pero no hay que olvidar que ese tipo de reestructuraciones son las que preceden a crecimientos muy potentes en determinados países. Los impagos, por ejemplo, de deuda que hizo Perú le precedieron a un crecimiento brutal que tuvo los años siguientes, como también ocurrió con Rusia con el impago del 98, que tuvo crecimientos de 2 dígitos prácticamente hasta el 2010. O sea, entonces, que no tiene que ser malo necesariamente. No tiene por qué ser negativo para Grecia. Y yo creo que para Europa la incertidumbre que podría crear a nivel político en la zona euro está descontada, porque estamos viendo cómo se está hundiendo por completo el índice griego, el bono, por supuesto, subiendo, y sin embargo las primas de riesgo y los credit default swaps de Europa siguen estables, con lo cual parece que por fin hemos aislado el tema. Es decir, Grecia va por un lado y Europa va por el otro, porque yo creo que se está descontando eso. O sea, que de nuevo yo creo que no... hombre, hay que destacar una cosa aquí, y es que ese momento Syriza lo vamos a pasar en Europa todos en 2015, porque no hay que olvidar que en junio habrá las elecciones de Italia, que tienen el movimiento 5 estrellas en Italia, que es parecido a Syriza. Nosotros tenemos el movimiento Podemos, así que tendremos que pasar también por nuestro momento Podemos en España, y veremos cómo se lo toma Europa cuando países con un PIB muy superior al de Grecia tengan ese tipo de conflicto entre la deuda legítima y ilegítima, como se ha definido esto, el pago o no impago, la revisión o reestructuración de esa deuda, nos llevará a incertidumbres bastante más potentes. Así que lo de Grecia yo creo que puede ser un plumazo dentro de lo que nos espera en 2015. Bueno, más elecciones, desde luego, en el año 2015, y también reuniendo el Banco Central Europeo, y lo decía yo al comienzo de esta entrevista, porque el 22 de enero podría suceder algo. No sé qué probabilidades dais de que Mario Draghi finalmente diga hasta aquí, compra de deuda pública. Yo creo que muy pocas, porque tiene 3 días después las elecciones griegas, así que por eso mismo... O sea, que igual no toma ninguna decisión. Hombre, por eso. Le caracteriza la ambigüedad, así que si tiene 3 días después las elecciones griegas, probablemente lo que harán será, pues qué mejor razón para ganar tiempo, ¿no? Si ya de por sí este señor suele tratar de llevar aguas muy tibias, porque tiene que hablar entre los franceses y los alemanes siempre. La postura de Francia, que sabemos que es más bien esa postura más keynesiana y antigua de Europa, y la postura alemana, que es esa postura de austeridad y de ajuste continuo y de sufrimiento, pues entonces yo creo que lo que va a hacer Draghi será no mover ficha hasta que no pase el tema de Grecia del día 25. Hacer algo o tomar una posición más comprometida 3 días antes de las elecciones griegas, yo creo que sería mojarse demasiado. Bueno, otra situación que tenemos sobre la mesa, a la espera de que Mario Draghi diga algo o no, es la situación del petróleo. También afecta evidentemente a la Unión Europea, más que nada por el tema de la inflación, ¿no? Hoy el Brent, por primera vez desde el año 2009, estos son 6 años, ha caído del nivel de los $50 el barril, y es un nivel que no muchos, desde luego, estimaban, ¿no?, ya para el mes de enero, comienzos de enero, que cayera por debajo de 50. No, es una nueva sorpresa. De todas maneras, el rango puede ser entre 40 y 45, donde lo mantenga Arabia Saudí, pero es una nueva sorpresa el que de nuevo volvamos a esto. Yo creo que se había calmado un poco el tema y cruzábamos los dedos con que después de lo que pasamos en diciembre, no hay que olvidarlo, aquí el tema gordo no es, como algunos apuntan, a la industria de esquisto de Estados Unidos, que ha contraído un 15% los contratos de explotación de gas y de petróleo de esquisto, sino que en realidad yo creo que está apuntando a Oriente, bueno, a la zona oriental, que es Rusia y que es China, y sobre todo porque Rusia, estamos viendo que cada bajón que supone o cada pérdida de soportes en el barril implica caídas del rublo muy fuertes. Se han incrementado los balances del Banco Central de Rusia, la prima o el bono de 10 años de Rusia ha subido al 13%, que aquí en Europa nos echamos las manos a la cabeza cuando cruzábamos el 7%, porque era la zona interventiva. Cierto.
En Rusia han llegado al 13. El Banco Central de Rusia incrementa los activos. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente los bancos comerciales de Rusia están quedando sin liquidez. Rusia tiene cerca de 500.000 millones de dólares en reservas, de los cuales ha gastado unos 100.000 millones en mantener estable el rublo y vemos que no lo consigue. Y le quedan 400.000, pero si a eso le sumamos las sanciones que han cortado el crédito a las multinacionales rusas, probablemente tengan que apoyarse en el crédito y en las reservas del Banco Central de Rusia para poder financiar a las multinacionales rusas como Gazprom, que tiene proyectos muy importantes y muy fuertes. No hay que olvidar que ha firmado los contratos más caros sobre explotación de gas, gasoductos, que va a llevar, por ejemplo, a Grecia a través de Turquía. Entonces yo creo que se suma una serie de características que ponen el terreno muy complicado a Rusia y todavía el público inversor puede pensar que Rusia nos coge lejos, pero es que no hay que olvidar que en el año 98, con el default de Rusia, parecía que no nos iba a llegar aquí y sin embargo en Wall Street pues estaban volviéndose locos porque el LTCM, el Long Term Capital Management, no un fondo, sino el que se considera el mejor fondo de inversión de la época, tenía 2 premios Nobel de Economía dentro del fondo, pues tuvo que anunciar una quiebra porque llevaba un modelo de bonos que se descorrelacionó con el impago de deuda tanto pública como privada de Rusia y lo llevó al garete y tuvo que intervenir la Reserva Federal con la mayor intervención de aquella época, que ahora ya es calderilla, pero en aquella época era una intervención fuerte. Hice además hace poco un artículo relacionado con eso que lo titulé Rusia nos arrastrará a todos. Rusia nos arrastrará a todos porque lo que implica es que no sabemos hasta qué punto puede estar vinculado con los fondos de inversión occidentales, porque hay que olvidar que hemos invertido mucho dinero tanto en China como en Rusia en los últimos años. Es cierto que ahora parece que todo el mundo sale corriendo, pero Rusia siempre ha sido pues, uno de esos países, ¿no?, de foco de inversión. Bueno, lo comentaba Gonzalo hace unos instantes, tenemos a las primas de riesgo todavía más a la baja, vimos a la española caer por debajo del nivel de 100 puntos básicos justo antes, en la previa a Año Nuevo. En Nochevieja la teníamos en el nivel de los 98 aproximadamente. Todo esto tiene una repercusión evidente sobre la renta fija. Entiendo que no va a ser un activo, por lo menos por excelencia, en este mes de enero, febrero, marzo. Hablamos ya del primer trimestre del año. Primer trimestre no, pero cuidado, porque estamos en mínimos en la renta fija, tanto pública como corporativa, usted lo ha dicho, y yo preveo, a lo mejor, podemos ver un escenario interesante en la renta fija corporativa europea. ¿Por qué? Porque Europa no va a ser, la política monetaria europea no va a ser como la de Japón, que compra todo. La política monetaria europea, ojo, porque hay una cosa que no hemos comentado y es que las elecciones italianas de junio, hay un comodín que se está barajando por ahí hace unas semanas y es que a lo mejor el primer ministro Renzi pudiese reclamar a Mario Draghi como candidato a la presidencia italiana, que es algo que se rumorea, pero sí, no está claro. Sí, se rumorea desde hace ya un par de meses. Si eso fuese así, sale Draghi. ¿Quién entra? Weidmann. Weidmann es un alemán. Entonces, si entra Weidmann en la presidencia del Banco Central Europeo, muy probablemente veamos cómo cambiamos de una postura más pro-mediterránea a una postura más pro-alemana, que es la que nos da miedo, y una postura pro-alemana que sea, vamos a hacer un programa de compra de deuda. Ya se estaba especulando ayer, los últimos días, con que a lo mejor ese programa de compra de bonos soberanos, de deuda soberana, se traduzca en una especie de compra en cascada. El Banco Central compra a bancos centrales de cada país y estos bancos centrales respondan por la deuda de cada país. Y eso ya nos trunca un poco la visión que teníamos de esa QE o ese programa de compra de bonos que iba a hacer Mario Draghi. Así que nos pueden desbaratar el modelo en cualquier momento y sería una buena oportunidad porque tendría un repunte la renta fija, especialmente la corporativa, yo creo. Bueno, pues con corporates europeos nos vamos a mirar otro activo, este caso es el Forex. El euro está hoy en 1,18, no sé si contempláis la paridad, porque no para de caer. A ver, lo tenemos en 1,18 sin que se haya hecho... porque esto, al fin y al cabo, desde las caídas que tuvo en mayo de 2014 y demás hasta ahora, es una QE, porque es una dilución del euro con respecto al resto de divisas y ya reactivó las exportaciones y ese es el objetivo de una QE, reactivar la economía, pero no hay un plan específico con fechas y datos y cifras sobre el balance y demás, sobre la propia QE. Si eso se concretase, veríamos que a lo mejor podemos contemplar la paridad, no lo sé, pero lo que sí contemplo es que el 1,18, desde luego, yo ya me quedo tranquilo. Yo llevo meses diciendo que era bajista el eurodólar. Llega a 1,18, ya estamos en la tercera parada de los mínimos de los últimos 5 años. 1,18 fue la intervención de mayo de 2010 de Grecia, 1,18 prácticamente, 1,20 fue cuando llegamos en 2012 con las primas de riesgos italiana y española sobrepasando el 7%. Por lo tanto, ya hemos llegado a la zona de suelos. El 1,18 siempre es una zona. No me sorprendería entonces ahora rebotes alcistas en el eurodólar, pero claro, puntuales. Si además concretamos más el programa QE, pues y añadimos la incertidumbre política, no solo 5 estrellas en Italia, no solo Syriza en Grecia, no solo Podemos en España, también está Le Pen en Francia, también está en mayo, 17 de mayo creo que es de 2015, tenemos las elecciones en Reino Unido. UKIP en las europeas tuvo mucha fuerza. UKIP es un partido, no hay que olvidar que la cabeza del partido, que es Nigel Farage, dijo una vez en el Parlamento Europeo
que los mismos creadores de la Unión Soviética estaban sentados en el Parlamento Europeo. O sea, que esa es la visión que tiene de Europa, y sabemos que Cameron probablemente tenga que apoyarse en algún tipo de coalición para gobernar tras elecciones de 2015. Si esa coalición lleva a UKIP de su lado, pues vemos un terreno muy anti-europeísta en ese sentido desde Reino Unido, y no hay que olvidar que el Reino Unido ha tenido mucha fuerza política dentro de Europa. Bastante antieuropeos allá en Reino Unido, desde luego. Vamos con índices, venga, porque es cierto que el año no se ha abierto demasiado bien, al menos aquí en España. El IBEX 35 está muy por debajo de los niveles a los que cerrábamos ese 31 de diciembre famoso, y eso que había sido la bolsa que mejor se había comportado de toda Europa. ¿Cuál es un poco la previsión? ¿Dónde está ahora mismo? Bueno, el dinero está en Estados Unidos, para variar. Sin lugar a dudas. Que si de algo saben esta gente es de bolsa. Entonces, bueno, el mejor índice del 2014, Nasdaq, ha cerrado por encima del 18%, con lo cual se convierte en el Beckman, en la referencia que tenemos. En España, bueno, acuérdense que la última vez que yo estuve con ustedes aquí decíamos, bueno, el rally ya ha empezado, porque estábamos cambiando de los 11.000 puntos, habíamos dejado atrás los 10.500 en el IBEX, pero obviamente ahora estamos viendo a ver si somos capaces de sobrevivir por encima de los 10.000. Que ya los hemos perdido. Entonces, la situación ha cambiado mucho, pero de todas maneras, a nivel de un rango bastante más amplio, vemos que estamos en lateralidad. Esperemos pues estar por encima de los 9.800, sobrepasar los 10.000, volvemos otra vez a tener referencias en los 10.400 o los 10.500 en el futuro del IBEX. Y bueno, el DAX prácticamente lo mismo. DAX tiene de zonas de techo los 10.000 puntos y en contracción. Así que yo creo que vamos a seguir en esta lateralidad a menos que se defina algo. Problema, que tenemos los máximos de Estados Unidos, que son los que están funcionando mejor el S&P 500, ahora está en una contracción. Y que obviamente si entra en realmente una contracción de verdad, es decir, que volamos a los 19.50 puntos en el S&P 500 ¿sí? O los 1.890 puntos, tenemos que ver dónde acabamos en Europa, porque Europa se va a ver lastrada por Estados Unidos, que al fin y al cabo es el que marca el ritmo. A nivel de sectores, ¿cuál sí, cuál no para este primer trimestre del año? Bueno, creo que lo que mejor ha funcionado, si nos vamos a lo que estamos observando como fuerte, es la renta variable norteamericana, tecnológicas, hemos visto HP muy fuerte, hemos visto Cisco System muy fuerte el último trimestre de 2014. ¿Qué más? Sector energético, para aquellos que quieran tomar una posición un poco más arriesgada. Con todo el tema del petróleo tenemos el sector energético descontando y descontando y descontando. Y ya unas caídas pues, de los últimos 90 días muy fuertes. ¿Qué pasa? Pues algo que igual comenté con ustedes también la última vez y que llevo comentando en las últimas sesiones. Por ejemplo, Chevron, ExxonMobil. Nos cogemos petroleras norteamericanas. Chevron ha ido descontando bastante. El primer repunte que tuvimos, que fue un viernes en el barril Brent, el primer repunte en el barril Brent y el barril Texas, dio una subida de más del 12% en una sola sesión a Chevron. Con lo cual yo creo que tenemos posiciones inversoras dentro del sector tecnológico norteamericano, posiciones más arriesgadas que busquen una ganancia mucho más fuerte en el sector energético, porque en el momento en el que el tema del barril lo tiremos ya para arriba o toque fondo, nos puede pegar repuntes como ya lo ha hecho el sector energético, Chevron, ExxonMobil. Comenzará a tirar ya un poco de las petroleras, bastante tenemos ya. Gonzalo Cañete, abrimos año con usted casi, así que gracias por estar con nosotros. A usted, Laura, encantado. Aquí en la Bolsa de Madrid con un IBEX 35, intentando recuperar esos 10.000 puntos. Nos vamos con este análisis desde SweetQuote y ya saben que el resto de información financiera la tienen siempre, también en este año nuevo, en nuestra página web de Estrategias de Inversión.